Vamos, hermanos, a continuar el devocional en esta mañana, leyendo en el Evangelio según Juan. Evangelio según Juan, capítulo 19 y el versículo 28. Juan, capítulo 19, versículo 28 dice: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Tengo sed. Vamos a dejar la lectura de la palabra de Dios hasta allí, esperando la bendición del Señor con lo que ya hemos oído. Es impresionante, hermanos, y recordamos las palabras del profeta Jeremías cuando dice: ¿no os conmueve a cuanto pasáis por el camino? Creo que aquellos que por la gracia de Dios nuestros corazones han sido transformados de un corazón de piedra a un corazón de carne, no podemos pasar por este camino sin ser constreñidos, compungidos por lo que Él padeció. Hemos leído una de las expresiones que Él pronunció estando en el Calvario: levantado entre el cielo y la tierra, clavado de pies y de manos, tengo sed. Y quisiera, con la ayuda del Señor, ver algunas verdades gloriosas, preciosas, que se desprenden de esta expresión viniendo de su boca. Uno puede comenzar diciendo que tener sed es una necesidad propia del ser humano. Uno recuerda al pueblo de Israel murmurando contra Moisés cuando tuvieron sed, y ellos le dijeron: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Uno recuerda a Sansón luego de aquella gran victoria con aquella quijada de asno. Y la Biblia dice que, teniendo una gran sed, clamó a Jehová y le dijo: tú has dado grande salvación por mano de tu siervo. Y él pregunta: ¿moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos? Uno recuerda la expresión de aquella mujer samaritana cuando le dice al Señor: dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Nos hace ver la Escritura que la sed es una necesidad propia del ser humano. Una necesidad que puede conllevar a la persona a la muerte. Una necesidad que hace desesperar el corazón y hace perder las esperanzas. Pero cuando le vemos a Él y cuando le escuchamos estando en la cruz decir: tengo sed, tenemos que decir, hermanos, que nos hace ver su humillación al hacerse hombre. El Dios que todo lo llenaba, aquel al que el profeta Isaías había visto sentado en un alto trono y sublime, y que su gloria llenaba toda la tierra. Aquel de quien el salmista dice que los cielos de los cielos no le pueden contener y que el mundo entero está lleno de su gloria. Aquel que había formado el universo, había creado todo lo que vemos en aquellos 6 días. Ahora le vemos levantado entre el cielo y la tierra, exclamando: tengo sed.
Bien lo escribió el apóstol Pablo, inspirado en Filipenses, aquel que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Se despojó a sí mismo, se hizo hombre, se humilló hasta esta pobre condición, pero sin pecado. Allí le vemos, levantado entre el cielo y la tierra, clavado de pies y de manos, exclamando, tengo sed, evidenciando que el magnífico y glorioso Dios se había encarnado. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Le vemos a él hecho semejante a los hombres, pero sin pecado. Se hizo un poco menor que los ángeles. Su humillación. Dejar el esplendor, la gloria, el servicio y la adoración de todos los ángeles, millares y millares, para venir a este mundo, pobre mundo hundido en el pecado, por amor a nuestras almas, por amor. No hay otra razón, hermano, lo dejó todo por amor a nosotros. Aquel que siendo rico no escatimó eso. Se hizo pobre para que nosotros, por medio de su pobreza, fuésemos enriquecidos. Lo dejó todo por amarnos de tal manera que estuvo dispuesto a tomar un cuerpo semejante al nuestro, pero sin pecado. Venir, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Juan dice, le vimos, le contemplamos, le palparon nuestros ojos. Él se presentó, hermanos, en el escenario de este mundo. No envió a otro, no envió al ángel de Jehová, o no se manifestó como el ángel de Jehová en la antigüedad. No envió un ángel, no envió a un arcángel, no envió a un querubín, no capacitó a un hombre. Se presentó él mismo por nosotros. Vino, se humilló al hacerse hombre como nosotros. Y exclamar, verle clavado allí en esa cruz y exclamar, entonces, evidencia a todas luces lo que estuvo dispuesto a dejar y hacer por amor a nosotros. Pero al escuchar de su boca exclamar, tengo sed, nos hace ver su posición estando en esa cruz. Hermanos, él tuvo que pedir agua. Él tuvo que exclamar, tengo sed. Aquella mujer, Ruth, en la antigüedad, aquel voz le dijo, mira bien el campo que ciegas, síguelas. Yo he mandado a los criados que no te molesten y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella tenía la facultad, al tener sed, de ir por ella misma y beber del agua que estaba dispuesta para los criados, no siendo uno de ellos. Pero le vemos a él, hermanos, clavado en una cruz y escarnecido, y no poder ir por un vaso de agua. Tener que pedir agua, tener que decir, tengo sed. Ponerse a la disposición de aquellos soldados que, como dice el salmista, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Ponerse a disposición de aquellos hombres crueles que en vez de suplir su necesidad humana al exclamar tengo sed, menoscabando su autoridad y burlándose de su necesidad, le acercaron vinagre con aquella caña. Y eso, hermanos, nos habla de su obediencia.
estuvo dispuesto a obedecer hasta la muerte y muerte de cruz. Dios le sujetó a padecimiento y él estuvo dispuesto a obedecer completamente el plan de Dios a nuestro favor. Él estuvo dispuesto a llevar a cabo todo el plan de nuestra salvación. A pesar del menosprecio, del desprecio de un pueblo que le esperaba. Ellos esperaban al Mesías, pero dice el evangelista Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hemos escuchado cómo delante de aquel Pilato, ellos que le habían contemplado y conocido como aquel que hacía bien, que había alimentado a la multitud, que había sanado al paralítico, que había sanado, limpiado al leproso, que había dado vista al ciego, que había consolado el corazón de aquella madre al devolverle su hijo sano y salvo y vivo. Ahora delante de una gran multitud le rechazan. Crucifícale, crucifícale. No queremos que este reine sobre nosotros. Y él, el amado Hijo de Dios, estuvo dispuesto a obedecer el plan de Dios desde la eternidad para salvarnos, para redimirnos. Y sujeto allí, en esa cruz, no le sujetaban los clavos. Era el Dios todopoderoso, aquel que había dicho a sus discípulos, tengo la potestad, la autoridad para rogar, para orar, para pedir al Padre, y Él me daría más de 12 legiones de ángeles. Aún con la sola expresión de su boca, el mundo entero fuese desaparecido. Pero se sujetó, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué glorioso es Él, hermano. Qué grande es Él. Hacerlo todo por amor a nuestras almas, siendo lo que Él es. Y permanecer clavado a ese tosco madero para redimirnos, para salvarnos, para brindarnos una salvación completa y eterna. Pero verle también exclamar o escucharle exclamar, tengo sed, nos hace entender lo que significa la sed. El mismo Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, en el último y gran día de la fiesta, ya en Juan capítulo 7, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Habla en el Apocalipsis de aquellos que no tendrán hambre ni sed jamás, y el sol no caerá más sobre ellos. La esposa y el espíritu dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El profeta Isaías en el capítulo 29 habla de aquel que sucede, que tiene hambre y sueña y parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Tener sed, hermanos, evidencia un cansancio después de una actividad. No tienen sed los que están bajo la sombra, cómodamente sentados. Padecen sed los que luego de una ardua actividad, el cansancio le llega a tener esta necesidad. La Escritura dice, el versículo que hemos leído dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Me hace pensar, hermanos, en su ministerio cumplido
a cabalidad. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esa expresión, tengo sed, luego de que todo se cumpliera, me hace pensar en que lo hizo todo por nosotros. Su poder dispensado a plenitud para efectuar completamente la obra de nuestra redención. Él se sujetó, se humilló a sí mismo por amor. Él se sujetó, fue obediente hasta el Calvario, hasta la cruz, hasta aquel lugar de la calavera. Obediente al Padre en el ministerio que le había establecido, para poder darnos una salvación completa, eterna, segura, para garantizar las bases sólidas de nuestra salvación, la condenación cerrada para nosotros, el cielo abierto, su ministerio llevado a final término, a plenitud. Tengo sed. Luego de todo ese arduo trabajo desde aquel día en la creación, cuando nuestros primeros padres pecaron, la comunión fue rota, el pecado entró al mundo y por él entró la muerte. Desgracia para toda la humanidad. Y desde ese mismo instante se empezó a abrir una línea salvadora, una línea redentora. Dios ejecutando su plan por todas las edades, por todas las dispensaciones, llevándola hasta final término. Hasta aquel lugar del Gólgota, cuando nuestro bendito y amado Salvador, el Señor Jesucristo, culminó aquella obra de salvación, aquella obra de redención, no solo del ser humano, de la misma creación y de todas las cosas, para reunir todas las cosas para Él, para que Él lleve la gloria y la honra por todos los siglos. Él ha culminado todo a favor de nuestras almas. Ha podido, tiene el poder, la facultad para salvar perpetuamente. Es por eso que dice Apocalipsis, cerrando las Sagradas Escrituras, el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ha puesto a disposición para todas las edades este caudal glorioso de agua de vida, para que nadie jamás tenga sed. Qué glorioso, hermanos, verle a Él, exclamar en aquel lugar de ignominia y de menosprecio. Tengo sed, porque nos recuerda su amor por nosotros al humillarse. Nos recuerda su obediencia al estar sujeto a aquel madero, pero también nos evidencia de su poder al culminar completamente la obra de nuestra salvación. Que el Señor ponga esta verdad en nuestros corazones. Contemplarle a Él, admirarle a Él, seguirle a Él, conocerle a Él. Porque eso, hermanos, es la vida eterna. Que el Señor nos ayude, nos siga ayudando en esta mañana y Él bendiga su palabra.